Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios. Un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy queremos detenernos un momento y reflexionar sobre una pregunta que, aunque parece sencilla, encierra una profundidad inmensa. ¿Qué significa ser salvos? Fíjate que muchas veces escuchamos esta expresión en nuestras comunidades, en canciones, en oraciones, pero ¿nos hemos detenido a pensar qué implica realmente? Ser salvos no es solo una meta futura, una promesa lejana o simplemente una idea abstracta. Es una realidad que transforma nuestra vida aquí y ahora. Ser salvos es reconocer que no caminamos en soledad, que hay una gracia que nos alcanza incluso cuando no la merecemos. Es experimentar una libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Es vivir con propósito, con esperanza, con la certeza de que somos amadas y amados profundamente. En este episodio vamos a explorar juntos este concepto desde una mirada sencilla, cercana y también reflexiva. No se trata de definiciones teológicas complicadas, sino de descubrir cómo esta verdad puede tocar nuestro día a día, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de ver el mundo. Así que te invito a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejarte interpelar, porque quizás al final de este episodio descubras que la salvación no es algo que se recibe, sino algo que también se vive. Ser salvos es mucho más que una idea religiosa o una doctrina. Es una experiencia transformadora que cambia radicalmente la vida de una persona. La salvación implica ser rescatadas y rescatados de una condición de separación espiritual, también de oscuridad interior y ser llevados a una vida en comunión con Dios. No es simplemente un evento puntual, sino el inicio de un proceso continuo de renovación. Es una invitación a vivir bajo una nueva identidad, con nuevo propósito y una esperanza eterna. La salvación no se limita al futuro, sino que comienza aquí y ahora, en el corazón del creyente, porque es una obra profunda que toca cada aspecto del ser humano. Y esa historia humana está marcada por la separación entre Dios y el hombre, causada por el pecado, por la tentación. Desde el Edén, nuestra naturaleza caída nos alejó del Creador. Ser salvos, en cambio, implica reconocer esta ruptura y nuestra necesidad urgente de redención. La salvación no es opcional, es vital para la restauración del alma. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, se nos menciona: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación no proviene del esfuerzo humano, sino del amor soberano de Dios. Él tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo por medio de Jesucristo. La cruz es el testimonio eterno de su misericordia. Todo comienza con su llamado y no con nuestra búsqueda. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La necesidad de salvación nace del reconocimiento de nuestra condición humana, que es frágil, limitada y marcada por el egoísmo. Todos en algún momento experimentamos el vacío interior, la culpa o la desconexión con lo trascendente. Ser salvos significa reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos,
que necesitamos ayuda, redención y una mano que nos levante. Esta conciencia no es para condenarnos, sino para abrirnos a la gracia. La salvación comienza cuando dejamos de justificarnos y abrimos el corazón a una verdad más grande que nosotros mismos. Es un acto de humildad y de apertura espiritual. El ser salvos requiere un sacrificio que cubra el pecado, y ese sacrificio fue Jesucristo. Su sangre derramada fue suficiente para limpiar toda culpa. Él es el Cordero sin mancha que tomó nuestro lugar. La salvación no se ganó con oro ni tampoco con plata, sino con su vida. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 menciona: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa salvación se activa también por la fe, no por obras humanas. Es nuestra respuesta al llamado divino. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador es el puente hacia la vida eterna. Esta fe no es solamente intelectual, sino una entrega profunda del corazón. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, se nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aceptar la salvación es aceptar que hay un camino mejor, una vida más plena que la que podemos construir por nuestras propias fuerzas. Es reconocer que hay un diseño divino para nuestra existencia y que alejarnos de ese diseño nos lleva al sufrimiento y a la confusión. Ser salvos es volver al origen, al propósito para el cual fuimos creadas y creados. Es como regresar a casa después de un largo viaje por caminos equivocados. La salvación no es una carga, sino una liberación. No es una obligación, sino una oportunidad de vivir con sentido y con plenitud. Ser salvos implica un cambio de dirección, abandonar el pecado y volvernos a Dios. El arrepentimiento no es remordimiento superficial, sino una transformación interna. Nos lleva a reconocer nuestra necesidad de perdón. La salvación inicia siempre con humildad. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, se nos recuerda: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En Jesucristo somos nuevas criaturas. La salvación no solo limpia nuestro pasado, sino que nos da una nueva naturaleza. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Vivimos con propósito y destino eterno. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos menciona: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La experiencia de la salvación no es uniforme para todos. Algunos la viven como un momento de revelación repentina, otros como un proceso gradual de transformación interior. Lo importante no es cómo comienza, sino que se mantenga viva y activa en el día a día. Ser salvos no significa ser perfectos, sino estar en camino, en proceso de sanación y también de crecimiento. Es una relación viva con lo divino que se alimenta con la fe, también con la oración y con la comunidad, pero sobre todo con mucho amor. La salvación es dinámica, no es estática. Es una historia que se escribe cada día con nuestras actitudes y decisiones. Esa salvación también nos libera de la esclavitud espiritual. No es una religión vacía, sino una relación viva. El Espíritu Santo rompe cadenas internas que nos atan al temor, la culpa y el pecado. La libertad en Cristo transforma totalmente nuestra vida. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, nos recuerda: así que
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ser salvos significa tener la certeza de la eternidad con Dios. La muerte deja de ser el final, se convierte en el principio de una gloria indescriptible. Esta esperanza sostiene al creyente en tiempos difíciles. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, se nos recuerda: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro futuro la santificación y como fin la vida eterna. Uno de los frutos más evidentes de la salvación es la paz interior. No una paz superficial, sino una que permite, incluso en medio de las tormentas, porque permanece atada a la voluntad de Dios. Ser salvos es vivir con la certeza de que no estamos en soledad, de que hay un propósito detrás de cada circunstancia. Es tener una brújula interna que nos orienta, una luz que nos guía en la oscuridad y una esperanza para un futuro pleno. Esta paz no depende de circunstancias externas, sino de una confianza profunda en que estamos en manos de un amor que no falla. La salvación nos da estabilidad emocional y también espiritual. Esa salvación nos da también una nueva familia. Somos parte del reino de Dios, somos adoptados como hijos con derechos y herencia. Esta adopción cambia nuestra posición espiritual y también afectiva, porque descubrimos que ya no estamos en soledad. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Es por ello que ser salvos incluye ser justificados, es decir, declarados inocentes ante Dios, no porque seamos perfectos, sino por el mérito de Cristo. Esta justicia se nos imputa y nos posiciona como santos delante del trono. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, se nos recuerda: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación también nos transforma en manera de ver a los demás. Ya no los vemos como enemigos, como rivales o amenazas, sino como hermanos, como personas igualmente necesitadas de amor y redención. Ser salvos es aprender a amar como fuimos amados, a perdonar como fuimos perdonados. Es dejar de vivir centrados en nosotros mismos para comenzar a vivir en función de un bien común. Esa salvación nos libera del egoísmo y nos impulsa a servir, a construir y ayudar a sanar. Nos convierte en instrumentos de paz y esperanza en un mundo totalmente herido. Fíjate que la buena noticia es que la salvación significa que ya no hay enemistad con Dios. Jesucristo derribó la barrera que el pecado levantó, permitiéndonos así una comunión íntima con el Padre. Vivimos bajo su paz, su gracia y también su presencia constante. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 se nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Ser salvos implica nacer de nuevo espiritualmente. No se trata de mejorar lo viejo, sino de comenzar una vida completamente distinta. Este renacimiento viene por la obra del Espíritu Santo y transforma el corazón. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, se nos recuerda: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otro de los aspectos muy esenciales de la salvación es la libertad. No una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad interior
que nos permite elegir el bien, resistir el mal y vivir con integridad. Ser salvos es ser liberados de las cadenas del miedo, del resentimiento, de la culpa y también de la mentira. Es recuperar la capacidad de decidir con sabiduría, de actuar con conciencia y de vivir con autenticidad. La salvación nos devuelve la dignidad perdida y nos capacita para vivir como verdaderas hijas e hijos de Dios, pero también con responsabilidad y con alegría. Esa salvación no es solamente externa, sino profunda y dentro de nosotros. Dios quita el corazón de piedra y pone uno sensible a su voz. Las prioridades cambian, los deseos se alinean con la voluntad divina. Es una obra sobrenatural. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, se nos recuerda: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La salvación también recupera el propósito perdido, porque ahora vivimos para glorificar a Dios y cumplir su misión en la tierra. Nuestros talentos y experiencias se redimen para impactar al mundo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso sí, la salvación también implica una nueva visión del sufrimiento. No lo elimina, pero le da un sentido. Ser salvos es saber que incluso en el dolor hay una presencia que nos sostiene, una esperanza que no se apaga. Es descubrir que el sufrimiento puede ser transformado en crecimiento, en compasión y en fortaleza. La salvación no nos promete una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito, donde cada experiencia, por difícil que sea, puede ser redimida. Es vivir con esperanza incluso en medio de la adversidad. Por ello, ser salvos incluye recibir al Espíritu Santo como guía y consolador. Él nos enseña, nos corrige, nos fortalece y nos da poder para vivir en santidad. No estamos en soledad porque Dios ya mora en nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, se nos recuerda: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa salvación nos integra a una nueva familia espiritual. Las personas que nos rodean nos ayudan a descubrir esa salvación. No se vive en aislamiento, sino en comunidad. Compartimos la fe, nos edificamos mutuamente y manifestamos el amor de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, se nos recuerda: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Por eso es que ser salvos también significa pertenecer a una comunidad, convivir y compartir con las personas que nos rodean. No somos salvos para vivir en aislamiento, sino para formar parte del cuerpo de Cristo. La salvación nos une a otras personas que comparten la misma fe, la misma esperanza, la misma identidad y el mismo amor. En esa comunidad encontramos apoyo, corrección, inspiración y consuelo. Es allí donde aprendemos a vivir la salvación en lo cotidiano, en las relaciones, en el servicio mutuo y en la necesidad de los demás. Esas personas son el espacio donde la salvación se hace visible y concreta, porque ser salvos es el inicio de un proceso, el proceso de la santificación en la tierra. Día a día somos transformados en la imagen de Cristo. No es perfección inmediata, sino un caminar constante guiado por gracia. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos menciona: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La verdadera salvación
produce obediencia, no como imposición, sino como respuesta amorosa a quien nos salvó. Guardar los mandamientos de Dios se convierte en nuestro deleite. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, se nos avisa: si me amáis, guardad mis mandamientos. Te comento que la salvación también nos da una nueva identidad. Ya no somos definidos por nuestros errores, por nuestro pasado o por lo que otras personas digan de nosotros. Ser salvos es recibir un nuevo nombre, una nueva historia, una nueva dirección. Es vivir desde la verdad de que somos amadas y amados, totalmente valiosas y valiosos, y con un llamado a una vida plena. Esta identidad no depende de logros ni de posesiones, sino de una relación viva con Dios. La salvación nos da seguridad, autoestima y propósito. Nos permite vivir con confianza y gratitud. La salvación trae una paz que sobrepasa el entendimiento. Ya no vivimos atormentadas ni atormentados por culpa o por temor, sino con seguridad total en Jesucristo. Esta paz gobierna nuestro corazón incluso en las tormentas. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La salvación también nos llama a una vida de obediencia, no como una carga, sino como una respuesta de amor. Ser salvos es vivir en sintonía con la voluntad de Dios, buscando lo que es bueno, justo y verdadero. Es dejar atrás los caminos de destrucción y caminar por sendas de vida. La obediencia no es legalismo, sino libertad. No es imposición, sino elección constante. Es vivir con coherencia, con integridad y con fidelidad. La salvación se manifiesta en nuestras acciones cotidianas, y la vida en Cristo se caracteriza por un gozo que no depende de las circunstancias. Saber que somos salvos nos llena de gratitud y esperanza cada día. Este gozo es fruto del Espíritu. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, se nos recuerda: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa salvación tiene una dimensión eterna, pero también una dimensión en el aquí y en el ahora. No es solamente una promesa futura, sino una realidad que transforma nuestro presente. Ser salvos es comenzar a vivir desde ahora la vida eterna, una vida llena de sentido, de amor y de verdad. Es anticipar el cielo en la tierra, vivir con los valores del reino aquí y ahora. La salvación no es evasión, sino compromiso con la realidad, con la justicia y con la compasión. Es una nueva vida que comienza el día de hoy, porque quien está en Cristo tiene asegurada la vida eterna. La salvación no se basa solamente en emociones, sino en la fidelidad de Dios. Podemos vivir con confianza sabiendo que nada nos separará de Él. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, se nos recuerda: el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. La salvación también nos da una misión. No fuimos salvados solo para nuestro beneficio, sino para ser portadores de esperanza para otras personas. Ser salvos es ser enviados, ser testigos y ser luz en medio de la oscuridad. Cada persona salvada se convierte en un canal de bendición, en un mensajero de buenas noticias. La salvación nos impulsa a compartir lo que hemos recibido, a extender la mano y a levantar al caído. Es una misión de amor, de servicio y también de transformación. Ser salvos nos compromete a testificar. Compartimos con otros la gracia que nos alcanzó. Nuestra vida se convierte en una luz que dirige a otros hacia Cristo.
En el libro de Marcos, número 16, versículo 15, se nos recuerda: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ser salvos también implica una lucha espiritual. No todo será fácil ni automático. Habrá momentos de duda, de tentación y de debilidad. Pero la salvación nos da las herramientas para resistir, para perseverar y para vencer. Es una batalla diaria entre la vieja naturaleza y la nueva vida. Pero no estamos en soledad. Contamos con la gracia, con la comunidad y con la guía divina. La salvación no nos exime de la lucha, pero nos asegura la victoria si permanecemos firmes. Esa salvación nos da esperanza futura, la resurrección, la gloria y la presencia eterna con Dios. Esta esperanza nos sostiene en medio de la aflicción. No somos peregrinos sin rumbo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27, se nos recuerda: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La salvación es también una invitación a la gratitud. Cuando comprendemos lo que hemos recibido, el corazón se llena de agradecimiento. Es por ello que ser salvos es vivir con una actitud de alabanza, de reconocimiento y de humildad. Es valorar cada día como un regalo, cada oportunidad como una bendición. La gratitud nos protege del orgullo, del egoísmo y de la queja. Nos mantiene conectados con la fuente de la vida y nos impulsa a vivir con alegría. El camino del creyente no siempre será fácil, pero la salvación nos fortalece para perseverar. Sabemos que aquel que comenzó la obra nos sostendrá hasta completarla. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, se nos dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es por ello que la salvación no es un privilegio exclusivo, sino una oferta universal. Está disponible para todas y todos, sin distinción de raza, cultura, historia o condición. Ser salvos es aceptar una invitación que está abierta a todos los corazones dispuestos. Nadie está demasiado lejos, demasiado roto, demasiado perdido como para no ser alcanzado. La salvación es inclusiva, generosa y abundante. Es el mayor acto de amor que se nos ha ofrecido y está al alcance de todas y de todos. Al final, ser salvos es vivir para la gloria de Dios. Toda la obra de redención apunta hacia su grandeza y bondad. Nuestra vida debe reflejar su luz y honor. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, se nos pide: y todo lo que hacéis, hacedlo, todo para la gloria de Dios. Ser salvos es vivir con esperanza, una esperanza que no defrauda, que no depende de las circunstancias, que trasciende a la muerte, porque es saber que nuestra historia no termina aquí, que hay una eternidad preparada para nosotros. Al llegar al final de esta reflexión, es importante detenernos un momento y mirar hacia adentro. Ser salvos no es solo una idea que se comprende con la mente, sino una verdad que transforma el corazón. Es una invitación constante a vivir desde el amor, la libertad y la esperanza. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de caminar cada día con la certeza de que estamos siendo guiados, sostenidas y sostenidos en una renovación eterna. La salvación no es tampoco un destino lejano, sino una realidad que comienza aquí y ahora. Es una nueva forma de ver la vida, de relacionarnos con los demás y de enfrentar los desafíos abrazando al futuro. Es vivir con propósito, con gratitud y con la convicción de que no estamos en soledad. Cada paso que damos en fe, cada acto de amor, cada decisión por el bien es una expresión viva de esa salvación que nos ha sido ofrecida.
Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que vivan desde esa verdad, que no solo hablen de salvación, sino que la encarnen en su forma de vivir, de servir, de perdonar y también de construir. Ser salvos es también ser enviadas y enviados, a sanar, a consolar y a iluminar. Es una misión que nace del corazón transformado y se extiende hacia todo lo que tocamos. Así que, al cerrar este espacio, te invito a no dejar esta reflexión en palabras. Llévala contigo, haz la oración, haz la acción, haz la vida. Que cada día sea una oportunidad para redescubrir lo que significa ser salvos y para compartir esa alegría con quienes te rodean. Porque la salvación no es solo un regalo recibido, sino una luz que se comparte. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me detengo en silencio para contemplar el misterio de tu salvación. Gracias por haberme alcanzado con tu amor y por haberme llamado a una vida nueva, por rescatarme de la oscuridad y darme una esperanza que no se apaga. Reconozco que no puedo salvarme por mis propias fuerzas, que necesito tu gracia cada día, cada hora, en cada paso. Tú eres mi refugio, mi guía y mi redentor. Enséñame, Señor, a vivir como alguien que ha sido salvado, que mi vida refleje la libertad, la paz y la alegría que vienen de ti, que no olvide nunca el precio de tu amor ni la profundidad de tu misericordia. Hazme sensible al dolor de los demás y generoso con lo que he recibido, valiente para compartir esta salvación con quienes aún no la conocen. Que mi fe no sea solo palabras, sino testimonio vivo de tu poder transformador, y que cada día al despertar recuerde que soy tuyo, salvado por amor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.